Buenas tardes, soy la hermana Gabriela Ramírez, misionera guadalupana del Espíritu Santo. Estamos trabajando en equipo con las hermanas benedictinas de Cullman, Alabama, y estamos grabando temas de interés para la comunidad hispana en la diócesis de Birmingham, Alabama. Y pues hoy tenemos a un invitado muy especial que es el padre John McDonald. Gracias, hermana. No, Sí. para mí es un placer estar aquí con usted para platicar sobre un tema tan importante. Gracias. El padre John McDonald es el párroco de la parroquia del Sagrado Corazón en Anniston y es un honor tenerlo con nosotros en este día. Gracias. Y tú has sido un pilar realmente en la formación de los hispanos aquí, por eso gracias por aceptar. No, me alegro mucho y es un honor, sobre todo, de estar invitado a compartir un poquito con usted aquí en este momento y también de cooperar siempre con el trabajo de las hermanas benedictinas también aquí en la diócesis, porque estas hermanas también, igual como las guadalupanas, pero también han sido para nosotros un gran apoyo en todo el ministerio y lo que es la identidad católica aquí en la diócesis, que es algo que está a la vez constante, pero a la misma vez desarrollando y cambiando por el bien. Claro, y tú conoces aquí la historia de los hispanos en esta diócesis, entonces por eso elegimos que en este mes de septiembre, que es el mes que celebramos la hispanidad, pues tú fueras nuestro invitado especial, sí, con esa intención. Tú sabes que en este mes varios países celebran el Día de su Independencia, México y países de Centroamérica. Entonces, pues queremos celebrar la herencia que nuestras raíces y la riqueza de nuestra cultura traen y aportan también a este país. Queremos que el tema de ahora sea cómo los hispanos son una bendición para la iglesia aquí en Estados Unidos. Y pues tú has tenido toda esta experiencia. A mí me gustaría preguntarte primero, ¿cómo fue tu contacto inicial con los hispanos? ¿Cómo aprendiste español? Toda esa experiencia de tu mundo en contacto con los hispanos. Bueno, para mí, siendo nativo aquí en Alabama, nacido en Mobile, como para mí, como joven, persona joven, bueno, durante toda la vida yo he estado muy expuesto a la cultura hispana y el idioma español. El trabajo de mi papá también, porque mi papá trabajaba en Centroamérica, en Sudamérica, entonces nosotros viajamos con él y ya yo tenía como esta experiencia de estar en Latinoamérica. Pero sobre todo como adulto. Y yo trabajando actualmente en un banco. Entonces, bueno, porque yo tenía la capacidad de hablar en una manera limitada el idioma español en el banco, en el comercio, ¿no? Que en el banco en que yo trabajaba, la gente me ponía a mí allá delante de todo para hablar el español con la clientela en aquel entonces. Pero después, en mi ministerio, bueno, durante todo mi sacerdocio de ahora, bueno, que sé que son 15 años, yo estoy celebrando mis 15 Sí, años de sacerdote, sí, fíjate, qué bonito, sí. el ministerio hispano y hablar el idioma español ha sido para mí la, la cosa central de mi ministerio. Yo he trabajado en la educación católica, en las escuelas, pero siempre para mí celebrando los misterios, los sacramentos en el idioma español ha sido la parte más constante en todo mi ministerio. Estar con el pueblo. Y así, con el hecho de simplemente estar con el pueblo, yo como sacerdote, yo me siento en cierto sentido transformado, mejorado, para estar con mis ovejas. Y así fue la historia de estar con personas en los momentos buenos y alegres y también en los momentos tristes y difíciles.
uno va conociendo el rebaño. Y así el idioma fue una cosa que me ayudó en este ministerio, pero no para mí es la cosa principal. La cosa principal como sacerdote ha sido estar experimentando la vida de Cristo como Él se manifiesta en la comunidad hispana y también una comunidad que tiene actualmente en Norteamérica el carácter de ser un pueblo misionero. Sí. Sabemos que fuiste vicario del Ministerio Hispano en un tiempo en esta diócesis y que también empezaste la misa en español en San Aloysius. Sabemos que ha sido un puente importante entre la comunidad americana y la comunidad hispana. Desde esos momentos, ¿cómo fue tu experiencia como siendo vicario para esta comunidad hispana que iba creciendo apenas en ese tiempo? Bueno, yo en los primeros días, bueno, actualmente yo era diácono cuando yo conocí a la señora Risset Gutiérrez, una señora cubana que estaba en la parroquia de San Francisco Javier. Fue ella actualmente que comenzó el movimiento para tener la misa en español más accesible en la diócesis. Esta señora Risset fue una señora muy, que tenía como una fuerza personal y un espíritu muy fuerte para promover cosas. Y fue ella, actualmente, que me dijo a mí, al principio de mi sacerdocio, que hay que involucrar la comunidad hispana más dentro de la iglesia, no como una cosa que está extra, que está al lado, no, pero para estar en el mismo río, todos nosotros, no solamente un arroyo que se llena de vez en cuando cae lluvia, pero de que estamos nosotros en la Iglesia Católica en el mismo río. Y eso fue para mí un momento importante. También yo considero, y como usted sabe muy bien, que como joven sacerdote, yo conocí a la hermana Ernestina y la hermana Felicitas, que estaban trabajando en la parroquia de San Pedro. Y estar con ellas y aprender también la espiritualidad de las misioneras guadalupanas del Espíritu Santo, la misión sacerdotal guadalupano. Para mí eso fue algo importante, algo transformativo, en el sentido de que el papel de San Juan Diego, que como una persona indígena, pero también una persona que tenía una experiencia de Dios por medio de la Virgen María, que fue un puente entre, en aquel entonces, los españoles, los primeros misioneros católicos que venían de España, y el pueblo nativo de México. En un cierto momento me entró en mente que fue Dios mismo que mandó su madre a México. La Virgen María apareció para traer una ternura y una comprensión y sobre todo una manifestación del Evangelio a México, no a Norteamérica o Suramérica, pero también en el corazón de todo el continente de las Américas, precisamente en medio, del norte y del sur. La Virgen María apareció en este momento para construir este puente. Y yo como sacerdote, eso me da una inspiración en el sacerdocio, en el ministerio diario, de tratar de modelar este amor de Dios, que quiere que todos sus hijos estén en el mismo rebaño, que estemos unidos nosotros,
que a veces unas ovejas son de este rebaño y de otro, pero formamos como católicos un solo pueblo, ¿no? Sí, y veo que has bebido muy bien esta parte del carisma sacerdotal guadalupano porque lo estás haciendo vida en tu sacerdocio. O sea, por ser sacerdote eres puente, pero también has tomado la imagen de María de Guadalupe como un puente que ha unido las culturas, unió la cultura española de los opresores en ese tiempo, ¿verdad?, con la cultura indígena oprimida para hacer el mestizaje, la integración de las culturas. Y bueno, aquí es lo que queremos, el anhelo es que podamos todos integrarnos y vivir todos como hijos e hijas de Dios. Y pues necesitamos personas puentes, así como tú, que están haciendo este camino, abriendo camino por ahí. Y varios obispos en sus documentos hablan de que los hispanos son una bendición para este país, por la riqueza cultural que traen. ¿Tú cómo ves a los hispanos como una bendición, sobre todo en esta diócesis de Birmingham, Alabama? Precisamente, hablando de los Estados Unidos como país, es un país que no tiene, verdad, mucha historia en el sentido de la colonización, pero también es un país muy poderoso, un país que sigue dando influencias en todo el mundo. Pero también este país es un país que tiene un gran peligro, que es nosotros amamos sobre todo el dinero. Estamos nosotros fundados sobre el comercio, la industria, producir, producir, producir. Pero ha cambiado algo también en nuestra cultura norteamericana. Tenemos una cultura consumista. No es suficiente producir cosas. Nosotros consumimos como nación, consumimos una grande parte de todos los recursos del mundo, hasta los recursos humanos, hasta los seres humanos. Es esencial que nosotros como católicos, con lo que nos enseña nuestra iglesia, sobre todo en cuestión de la dignidad humana, la dignidad esencial humana, que este país esté muy consciente de que corremos el peligro de perder nuestro alma si nosotros nos mantenemos firmes en lo que es nuestra creencia firme en la dignidad esencial humana. La comunidad hispana viene a Norteamérica porque la condición humana en algunos lugares de Latinoamérica es muy difícil, económicamente, humanamente. Y muchas veces porque la situación allá está provocada por el consumismo de Norteamérica. Y por medio de inmigraciones, la idea existe de que el hispano viene a los Estados Unidos solamente para razones económicas. Pero Dios es grande y Dios, que está en el corazón de la persona de buena voluntad, sabe muy bien que el hispano, al venir de su experiencia, de su país, de su patria, de su pueblo, de rancho, cuando viene a este país, trae a nosotros algo precioso, una conciencia. Esta nación sobrevive con el labor del hispano, con el sudor de la frente y con la sangre de las personas que trabajan en trabajos de alto riesgo a la salud, para que nosotros podamos vivir aquí cómodos y tener tanta cosa, acceso a cualquier cosa. Pero también con todo eso viene una experiencia de la fe católica que el norteamericano no tiene.
Por ejemplo, yo como sacerdote celebrando el 8 de diciembre, que es la fiesta patronal de los Estados Unidos, una fiesta que es día de precepto en el calendario litúrgico, la Inmaculada Concepción. Bueno, claro que la gente viene a la misa, pero yo puedo celebrar una misa de la Virgen, la Inmaculada Concepción, la fiesta patronal de nuestro país. Yo puedo celebrar eso con una iglesia llena de personas, pero sin ningún flor, ninguna decoración, ni una vela para la Virgen. Ni la gente, ni conoce el pueblo americano casi la imagen de la Inmaculada Concepción. Si yo muestro allá las imágenes de la Virgen, pocas personas pueden individuar qué imagen representa la Virgen María, la Inmaculada Concepción. Pero 4 días después, que celebramos el Día de la Virgen de Guadalupe, y el pueblo norteamericano, mucha gente viene también a esta misa para experimentar una fe viva, una experiencia de iglesia, Sí. que es algo que alimenta, que sostiene, que da nutrimiento al alma. Y en eso yo veo una contribución muy fuerte de parte de la comunidad hispana aquí en los Estados Unidos. Otra cosa es en cuestión de la familia. Para mí, en la misa del matrimonio, hay una frase que el sacerdote dice en la bendición nupcial, que habla más o menos del hecho de que el hombre y la mujer, en su amor, van a decorar este mundo con niños, adornar. Yo creo que dice adornar el mundo con los hijos. Y eso es la pura verdad. Los hijos, los niños, están adornando nuestro mundo. Porque qué seco, qué horrible, qué triste es un mundo sin niños. Y la vida de la familia también es un ejemplo. Yo veo dentro de nuestra comunidad aquí de Sagrado Corazón, cuando tenemos una misa bilingüe, hay personas norteamericanas, claro que han tenido niños, pero los niños están lejos y los nietos, o a veces no hay nietos. Y estas personas que son católicos así, con mucha fe y mucha devoción, ellos ven a todas las familias y les dan una nostalgia, pero también una felicidad de saber que la comunidad continúa. La vida de la familia también es una contribución muy fuerte a este país. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué futuro tenemos? Juan Pablo II siempre decía, los jóvenes no son la iglesia de mañana, son la iglesia de hoy en día. Y eso sí es la verdad. Entonces, entre esta experiencia de la fe, cómo uno vive la fe, la piedad popular y también la contribución de la familia, yo creo que nuestra comunidad hispana está transformando la identidad de nuestra iglesia local. Nosotros en Alabama, precisamente, somos una minoridad en cuestión de la religión. Estamos una gota de la iglesia católica en un mar de la iglesia protestante. Pero esta gota es muy fuerte, tiene una identidad muy distinta. Y esta identidad está creciendo, está desarrollándose en estos momentos precisamente. Pero necesitamos escuchar. Sobre todo escuchar, no tratar de manejar nuestra comunidad, de escuchar a las necesidades, de responder. Y el Papa Francisco, él sabe eso, siendo el primer Papa latinoamericano. Sí. Cuando yo lo veo y yo lo escucho al Papa,
yo puedo identificar en él un sacerdote, un párroco, un sacerdote de parroquia, un sacerdote que estaba entre las familias y el pueblo. Sí, es un pastor, el Papa Francisco. Recuerdo cuando vino al Congreso de las Familias en Filadelfia, su primer mensaje fue ahí donde está la Campana de la Libertad, en Filadelfia, y fue en español, y fue para los hispanos, y les dijo, no se avergüencen de sus raíces, vivan su identidad, ahora que estás hablando de identidad. Los mismos hispanos le han venido a dar una identidad nueva a la Iglesia Católica aquí en Estados Unidos, como vida, como frutos de una tradición con mucho colorido. Ajá. Desde los alimentos, desde la manera de celebrar, más experiencial, con mucha vida, alegría, gozo, expresado de una manera más espontánea. Y creo que desde ahí también pues son una bendición que viene a transformar también esta Iglesia Católica aquí en Estados Unidos. Y bueno, tú has visto aquí en Alabama cómo ha crecido la población hispana. No, en mi sacerdocio de los 15 años, yo he visto cómo está creciendo los jóvenes, los niños. Son niños ahora que yo bauticé, que ahora está pasando la confirmación, y algunos niños que yo bauticé, que yo los bauticé a una edad más avanzada, que ahora están contrayendo matrimonio y bueno, y también que ahora están estudiando en nuestro seminario. Sí. Para nuestra diócesis, en el seminario para nuestra diócesis están estudiando para hacerse sacerdotes. Y bueno, en lugares como California, como Texas, Arizona, ya la comunidad, precisamente la comunidad mexicana, ya tiene sus raíces bien radicadas. Pero aquí en Alabama, esta experiencia no tiene más de 30 años de edad. Es verdad. Y entonces, pero es una comunidad dinámica. Pero en cuestión también de los jóvenes adultos. Este país tiene una cultura que quiere que el joven adulto se separe de todo para ser independiente, individual. Bueno, y eso sí tiene sus cosas buenas, así realizarse y todo. Pero no es, según la naturaleza humana, vivir aislado. Nadie es una isla. Nadie puede vivir sin conexiones humanas. Y yo veo que los jóvenes adultos, sobre todo en la comunidad hispana, tienen una importancia, una fuerza, una capacidad, porque son biculturales. Sí, van a transformar ya lo están haciendo. Sí, ya están haciendo eso. Ya, aquí en esta parroquia tenemos catequistas, tenemos ministros de la Eucaristía, lectores, tenemos de todo. Están sirviendo en todos los ministerios de la iglesia. Para mí, esto es impresionante y yo quiero sobre todo que eso continúe. Que nosotros continuamos a involucrar a estos jóvenes adultos en la vida de la iglesia, para que ellos puedan expresar las cosas buenas que están en el corazón. A veces yo creo que tenemos un gran problema en la iglesia, porque a veces las personas más avanzadas de edad quieren como controlar todos los ministerios. Eso sí, pero no solamente aquí, pero en toda la iglesia. Sí. La gente que se jubila de su trabajo a veces en la iglesia encuentran allá unas inspiraciones para vivir y todo eso. Pero necesitamos asegurar que los jóvenes también tienen su lugar, su espacio para servir. Porque la fe católica no es solamente cosa de aprender doctrinas y saber cosas. Es una cosa que uno tiene que vivir. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos muy involucrados en el pastoral juvenil, que eso fue para mí en mi sacerdocio una experiencia muy importante,
de ver cómo el Señor está trabajando en la vida de una persona joven, que no es trabajo que yo hago, es trabajo del Espíritu Santo, manifestado en la vida de esta persona. Y si nosotros podemos apoyar eso más, eso sería un éxito para nosotros en la iglesia local. Sí. Y bueno, aquí en tu parroquia del Sagrado Corazón, aquí en Anniston, hemos visto cómo tú has logrado integrar las dos culturas. Vimos cómo celebraron tu cumpleaños, cómo fue tan espontáneo, los detalles de hacerse presente y de las dos culturas. Entonces, para nosotros esos signos hablan de que pueden trabajar juntos, que podemos hacerlo, integrarnos. Yo creo que aquí ha ayudado el que tú seas bilingüe, tu apertura, pero ¿cómo ha sido ese proceso? Porque no tienes tanto tiempo aquí y ya vemos que las culturas se van integrando. El sacerdote es clave en dar el ejemplo. Eso es nuestro papel, de tratar de ser un ejemplo de alguien que cree lo que enseña la Santa Iglesia Católica. Como sacerdote hay que representar delante de la comunidad las enseñanzas de Jesucristo cuando Él caminaba entre su pueblo, entre la gente. El Señor Jesús no enseñó así como maestro delante de una clase. Él caminó entre ellos en Galilea y Judea. Y así caminando, platicaba con mucha gente y gente diferente que él, la samaritana al pozo, por ejemplo, que fue una persona que fue convertida en el instante y que proclamó la fe en el Mesías hasta que el pueblo samaritano se convirtió en cristiano, según la palabra de la samaritana. Para mí como sacerdote, como usted dice, ser bilingüe ayuda, pero eso no es el punto clave. No importa si uno habla o no habla el español. El sacerdote tiene que saber recibir las personas en su parroquia. Y si el pueblo, podemos decir pueblo americano, pueblo de habla inglesa, ve que el sacerdote, a él es importante recibir las personas de otra cultura, uno no tiene que decir nada. La mayoría del pueblo va a modelar, va a seguir el modelo del sacerdote. Mira, si el padre está acogiendo personas, entonces yo los voy a acoger. Es algo así sencillo. Si el padre está comiendo tamales, tiene que ser una cosa buena. Sí. Siempre ha sido mi experiencia que la mayoría de las personas van a seguir la dirección del sacerdote, si es una dirección que viene de una bondad, que viene de un deseo de unir. El pueblo de Dios tiene mucha cosa buena en el corazón. Si nosotros buscamos cosas feas, vamos a encontrar cosas feas. Si buscamos tesoros, vamos a encontrar tesoros. Y yo encuentro tesoros en las personas aquí de esta parroquia. Y bueno, y hablando francamente, una venta de tamales hace más bien para unir las culturas que clases, que idiomas, que nada. Porque todos nosotros tenemos que comer para vivir. Y así el Señor reunió sus seres queridos en una mesa para compartir un misterio. Y en la última cena, el Señor Jesús no dio una lectura, un discurso, podemos decir. No dio un discurso académico, dio un discurso humano alrededor de la mesa. Y si nosotros podemos lograr vender tamales, taquitos, huaraches, lo que sea, y viene la gente pregunta, y si una persona no habla bien el inglés, hablan 2 o 3 palabras,
This delicious, that's good, eat like this, y que la gente muestra cómo comer una cosa y la otra gente comparte, Sí. y que luego esta relación humana va a durar. Yo recuerdo que en la parroquia de San Francisco Javier, en las ventas de tamales que tuvimos en noviembre, entonces yo trabajando en la cocina con personas y aprendiendo muchas cosas, pero la gente que venía para comprar reconocían personas y ellos no sabían que eran de la misma parroquia. Puede ser que una señora tiene otra señora que viene para hacer limpieza en la casa. Ella no sabe que la señora es católica o que asiste a la misma parroquia. Y en la venta de tamales, wow, no, nosotros somos de la misma fe, tenemos eso en común. Y una puerta abre. Claro, una cultura. Y después de este momento, no es una cultura extranjera. Una persona se siente como yo participo ahora en eso. Yo tengo mi conexión humana. Y las conexiones humanas y las conexiones cristianas no van por ideologías, van por interacciones individuales. Nuestro Señor Jesús tenía unas interacciones individuales con un hombre ciego, un hombre sordomudo, una mujer, una viuda que perdió a su hijo. Así en estas interacciones, pero muchas personas fueron testigos a estas interacciones auténticas humanas. Y así empezó a crecer la fe católica. Sí, y esto que estás diciendo de modelar eso que queremos lograr, ¿verdad? De la integración en las culturas, de tener cuidado los unos de los otros. Yo veo que aquí se ha logrado que tú estás, pues con la gracia de Dios, yo sé, pero que has podido transmitir tu preocupación y tu deseo de ayudar a los más necesitados, sobre todo en momentos de desgracias, de desastres, porque en cuanto tomamos la iniciativa de formar este equipo de respuesta rápida, simplemente se compartió la inquietud, el deseo de organizar este equipo, y a mí me sorprendió la verdad que 60 personas se hayan apuntado, y de las dos culturas, y cómo hemos podido integrarnos en la formación de ellos y en su disposición de servir, y no solo esperar hasta que suceda un gran desastre, sino ya desde ahorita empezar a tener acciones muy concretas de servicio al más necesitado. Para mí ese es un signo muy grande de que ellos están poniendo en práctica su fe, no solo vienen aquí a alabar a Dios y recibir la Eucaristía, también están poniendo en práctica lo que creen ahí con estas acciones concretas de servicios sociales a la comunidad. Y yo sé que ahí también tú tienes un gran proyecto y que también es parte de tu visión y tu iniciativa. No sé si quisieras compartir a quienes nos están viendo cómo. Bueno, hermana, hablando de las cosas que nosotros recibimos de Latinoamérica como norteamericanos. Todas las reuniones de las conferencias episcopales de Latinoamérica, desde los años 60 hasta ahora, terminando con el documento de Aparecida, los sacerdotes norteamericanos deben leer y entender bien el proceso que llevó hasta el documento de Aparecida. Y claro que estamos hablando de documentos de la iglesia, de las conferencias episcopales y todo eso, pero el sacerdote sobre todo necesita leer y recibir eso, porque estos documentos y el proceso de eso hablan claramente de cómo la fe católica en Latinoamérica está radicado en no solamente en asistir a la misa y que luego regresar a la casa, pero vivir en comunidad y cómo vivir nuestro ministerio cristiano en todos los aspectos de la vida.
en la pobreza, en la riqueza, en un lugar retirado y en la ciudad, poblado, ¿no? En una zona rosa y un barrio que tiene mucho peligro, y nosotros tenemos que manifestar nuestra fe en todos esos lugares. La experiencia de la iglesia en Latinoamérica para nosotros es importante porque, como yo dije al principio, el desarrollo de la iglesia en los Estados Unidos es algo muy distinto, pero no es algo tan radicado en la experiencia de la fe vivida. Actualmente está radicado en ser extranjero, porque el católico norteamericano siempre, hasta la fecha, está visto un poquito como algo del extranjero. Italiano, irlandés, mexicano, africano, del Caribe. Los católicos son inmigrantes a los Estados Unidos y nosotros necesitamos reconocer siempre esta identidad. Yo, leyendo estos documentos, yo podía ver la experiencia del pueblo delante de mí manifestado. Cómo es que una persona joven, al tocar la guitarra en el coro, se siente que está contribuyendo a algo, que no tiene dinero ni recursos, pero quiere contribuir. Una generosidad del Espíritu. Y está manifestado en eso las bienaventuranzas. Los mandamientos es muy claro cuando uno está ofendiendo uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos. Yo sé muy bien si estoy matando o si no estoy matando, si yo estoy robando o no estoy robando. Pero las bienaventuranzas son infinitas. Cuando uno va a ser completamente puro de corazón, o mito, humilde, pobre del espíritu. ¿Cómo podemos medir eso? No podemos medir eso. Es una potencial infinita. Y eso es lo que se ve en la persona humana. Tiene una potencial infinita para hacer el bien. Y el trabajo, la misión sacerdotal es de confiar en la gracia de Dios, manifestar eso por medio de su pueblo. Necesitamos los misterios de la iglesia para encontrar a Dios, para no estar perdido en este mundo, no estar vagos. Pero el Señor está trabajando estos misterios en nosotros. Y también la comunidad hispana hace muy visible en este país la capacidad humana para sobrevivir, para endurar, para perseverar, que necesitamos nosotros también. ¿Tú crees que los hispanos tienen una misión que cumplir al venir aquí a este país? Ha sido mi experiencia de que cuando yo estoy dando retiros o algo así en el idioma español, en la comunidad hispana, que yo a veces digo eso directamente, que ustedes no han llegado aquí como inmigrantes, ustedes llegaron aquí como misioneros. Así es. Eso no fue precisamente tu intención al principio, pero Dios tenía eso como una intención. Y así es la vida de los profetas, ¿no? Cuando un profeta en el Antiguo Testamento está llamado del Señor a traer su voz al mundo, el profeta no entiende perfectamente cómo va a estar manifestado su profecía. Los profetas del Antiguo Testamento están hablando de Jesús, pero no lo conocía. A veces uno cree que viene aquí como inmigrante para lograr una mejor vida o un trabajo así, y así es la situación. Pero también el Señor
está acompañando a la persona para ser misionero. Y cuando uno logra reconocer el papel, el servicio de ser misionero, se transforma la vida. Eso da también dignidad a la persona. Este país también no ha tenido ningún momento en su historia que no ha aprovechado del labor mal pagado o no pagado de unas personas, una cantidad de personas. Así este país, de la esclavitud del africano hasta ahora, en la manera en que uno no paga honestamente mucha gente trabajando o lo pagan un sueldo así mínimo, eso disminuye la persona humana, ¿no? Les quita la dignidad, porque el trabajo da dignidad, Claro. pero el trabajo también de ser misionero, de ser ejemplo de algo más grande, más bonito. Mira, si yo trabajo 60 horas durante la semana limpiando aseo, entonces el domingo soy lector. Yo leo la palabra de Dios, una cosa tan preciosa, delante del pueblo de Dios. Yo soy ministro de la Eucaristía, yo soy catequista. Estos ministerios son tan grandes y tan importantes y dan una dignidad. Eso también ha sido transformativo para mí como sacerdote. A veces una persona norteamericana tiene un ministerio, y no todos, claro que muchos son muy, muy serios y radicados en su ministerio. Pero a veces es una cosa que sí yo puedo hacer o no, está bien, sí. Pero en la comunidad hispana, yo he visto personas tan dedicadas a su ministerio, que lo toman tan en serio, que me da a mí una inspiración. Hasta unas personas que preparan durante toda la semana para leer su lectura en la misa, que quieren estudiar eso, que nosotros aquí repartimos los libros para preparar para los lectores. O el coro también. El coro que está ensayando, ahora mismo están ensayando, para que el domingo sea bonito, sea hermoso la liturgia. Y no vienen para que una persona los paga ni nada. Ha sido transformativo para mí porque yo tengo que tomar más en serio mi sacerdocio, mi ministerio, mi interacción con el pueblo, la belleza de la entrega. Eso es una cosa que yo veo también. Gracias. Con todo esto tú me estás diciendo que para ti personalmente los hispanos han sido una bendición. No es algo que está solamente escrito en algún documento de la iglesia, sino que tú lo estás experimentando en tu propia vida, que personas concretas hispanas están siendo bendición para ti. A este punto, hermana, no puedo imaginar mi sacerdocio sin esta parte, sin celebrar la misa en español, hasta que yo tengo, ahora mis sueños salen en español. Wow. A veces, Sí. ahora es una parte de mi vida. No puedo ver mi vida ni entender mi vida sin esto. Y yo trato de hablar y convencer a mis hermanos sacerdotes de que eso es importante para nosotros, que la comunidad hispana no es para nosotros algo pesado, no es una carga, es algo que nos trae alegría y vida, ¿no?
muchos de mis hermanos sacerdotes, la primera cosa es el idioma. Me dicen, ay, pero tú hablas español y yo no, y ya después de viejo no puedo aprender. Pero eso no es cosa de idioma. Claro que el español ayuda. Pero yo también viví en otro país, en Italia. Y si yo entro a una iglesia italiana y el sacerdote que no habla ninguna palabra de inglés, me acerca y me da una sonrisa, me da una bienvenida en italiano, o no importa el idioma, si es polaco o chino o nigeriano, yoruba. Si el sacerdote me da una sonrisa, me toma de la mano y me trae dentro de la iglesia y me muestra ya las cosas bellas de su iglesia, aunque no lo entiendo bien, lo entiendo. La actitud de acogida, eso es lo importante. Y para toda la vida, yo voy a ser fiel a este Padre Sí. por recibirme. El signo, sí. Si yo vengo a la iglesia llorando y yo tengo que decir mi problema, que Él no entiende perfectamente, pero que ha tomado el tiempo para darme consolación. Yo recuerdo una monjita en Italia, una de las hermanas de la caridad, una italiana, que tenía 3 palabras de inglés. Pero estas 3 palabras tan bonitas, ella no sabía nada más que decir en inglés que angel kiss you, que el ángel te besa, Sí. que el ángel te besa. Oh, Con estas 3 palabras, ella podía conquistar el mundo. wow. Sí. Ay, angel kiss you. Así, para compartir su amor, su cariño. Y así, ella me conquistó el corazón con sus 3 palabras en inglés. Sí. Y entonces, así somos nosotros. Tenemos que reconocer que tenemos un otro humano hecho en la imagen y semejanza de Dios delante de nosotros. Y que si empezamos a tratar de entender y amar, todo va a salir bien. No importa qué idioma hablamos. Claro. Bueno, pues este mensaje principalmente es para los hispanos. ¿Les podrías dirigir unas palabras diciéndoles son una bendición y cómo motivarlos a que se sientan orgullosos de sus raíces hispanas? Bueno, sobre todo yo creo que podemos hacer eso en forma de una oración. Perfecto. Y sobre todo una oración a la Virgen María, que para nosotros es una madre. Y nosotros sabemos que en todas nuestras culturas tenemos una cosa universal, que es la madre que nos trae la consolación. Y también nos enseña cómo amar. Pero bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios Todopoderoso, en tu sabiduría enviaste a tu Madre Divina al corazón de México para venir como la Virgen de Guadalupe, para mostrar a nosotros un camino de compasión, de comprensión y paz. Y nos has dado un ejemplo en San Juan Diego de una persona que recibiendo el mensaje de la Virgen, compartió eso con las autoridades de la Iglesia y también con las personas más humildes. Y así creció tu Santa Iglesia, la fe que salva. Envía, oh Señor, tu bendición sobre nuestra iglesia local, sobre la comunidad hispana, que forma una parte esencial de esta misma comunidad, para que todos nosotros juntos podemos llegar hacia ti, que eres el supremo bien y digno de ser amado sobre todas las cosas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. No, gracias a usted, hermana Gabriela. Sí, también tenerte a ti como sacerdote en esta diócesis es una bendición para la comunidad hispana. Muchas gracias. Bueno, de igual manera. Sí, sigue adelante con tu misión Gracias, aquí, gracias. integrando las culturas. Gracias. Gracias, Dios te bendiga. Gracias. Gracias.